Contábamos más tempranito en la mañana que ayer sonó el teléfono en la Casa Rosada y era comunicación internacional. La llamada venía desde Washington. No era el teléfono rojo. Pero casi. Pero ahí, Anaranjadito. sí, era... Y hablaron 25 minutos. Hablaron 25 minutos y le pusieron fecha, además ya al encuentro del presidente Alberto Fernández con Joe Biden, 25 de julio. Va a ser la reunión bilateral que es parte de las negociaciones a propósito de la Cumbre de las Américas que va a empezar el lunes que viene, lunes y martes en Los Ángeles. Hubo alguna incertidumbre sobre si iba o no a participar el presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque sabemos que Estados Unidos excluyó de esta cumbre a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Esto generó mucho malestar en la región. De hecho, AMLO, el presidente de México, confirmó que no iba a concurrir a la Cumbre de las Américas, pero empezó en ese contexto también una especie de negociación para saber ¿quién iba a llevar la voz de la disconformidad a propósito de estas exclusiones a la Cumbre de las Américas? Bueno, se resolvió que fuera finalmente el presidente Alberto Fernández, que hay que decir, la semana pasada mantuvo una reunión con el senador Dodd, un senador que fue enviado por los Estados Unidos en el contexto de esta negociación. En esa instancia, el presidente Alberto Fernández le manifestó el malestar de la Argentina y del resto de los países por estas exclusiones. ¿Cuándo y dónde se destraba esta reunión que venía dilatándose en el tiempo? Sabemos que Argentina tiene un embajador con mucha llegada Jorge Argüello. Al círculo íntimo de Biden, como Sí. es Jorge Argüello, ¿no? Exacto. Bueno, en algún momento hasta se habló de la posibilidad de que Jorge Argüello fuera canciller, ministro de Relaciones Exteriores, y precisamente por su papel tan importante como embajador en Estados Unidos quedó de alguna manera postergado. Pero sí es cierto que tiene una relación muy cercana, no solamente con Joe Biden y el gobierno de los Estados Unidos, sino con la burocracia diplomática de Estados Unidos. Es muy importante. Que es muy importante y es muy compleja. Conoce esos pasillos, si se quiere, Jorge Argüello, que además es muy cercano a Alberto Fernández porque militaron juntos en el PJ de la ciudad de Buenos Aires. Al margen de esto, está confirmada la reunión, está confirmada la asistencia del presidente Alberto Fernández a la Cumbre de las Américas y también lo que repiten en Cancillería y en el Gobierno Nacional. El objetivo era una Cumbre de las Américas sin exclusiones. No se pudo concretar por el momento, pero lo cierto es que estas exclusiones y la disconformidad lo va a manifestar el presidente Alberto Fernández, que además va a ir como presidente de la CELAC en representación de los países latinoamericanos y del Caribe. Jorge Argüello en Twitter confirmando la reunión del presidente Alberto Fernández con Joe Biden. El presidente Joe Biden formalizó una invitación para que el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, visite la Casa Blanca en julio. Será la reunión, decíamos, todo parece indicar que puede ser el 25 de julio, en Washington, los principales asuntos de la agenda global en el diálogo de los líderes. Es interesante porque se dan estas contradicciones en la política internacional, ¿no? Vale, que por un lado Estados Unidos enarbola un poco la exclusión de Cuba de la Cumbre de las Américas, pero por el otro lado restablece los vuelos, que es el puente principal de acceso entre ambos países, ¿no? Sí, exactamente. Mientras se conocía o se confirmaba esta semana que, bueno, Cuba iba a quedar finalmente excluida de la Cumbre de las Américas por ser considerada por Estados Unidos, a criterio de Estados Unidos, como una dictadura, al mismo tiempo se vienen conociendo paralelamente algunas flexibilizaciones de aquellas restricciones que había impuesto sobre todo el presidente o el expresidente Donald Trump. En este caso nos enteramos ayer mismo que se habían restablecido los vuelos que estaban restringidos o se habían eliminado que van desde Estados Unidos hacia La Habana. En realidad lo que se estaba restringido concretamente eran los vuelos que 9 aerolíneas estadounidenses operaban hacia 9 aeropuertos cubanos, y esto es lo que se va a restablecer en una política que viene ya también avanzando. La semana pasada conocimos que se habían también eliminado, flexibilizado los visados para los cubanos y también se había eliminado el límite para las remesas, es decir, estos montos que los cubanos en Estados Unidos mandan a sus familiares en Cuba. ¿Esto lo ves como una cuestión netamente comercial, que indudablemente para Estados Unidos es muy importante, o como una actitud geopolítica de apertura frente a la isla?
Yo creo que hay una situación, o en realidad un perfil bastante ambiguo de Estados Unidos, porque por un lado también tenemos que recordar que el lobby contra Venezuela, Cuba y Nicaragua dentro del establishment, sobre todo republicano en Estados Unidos, es muy fuerte. Y por otro lado también hay una política de parte de Biden de tratar de empezar a acercarse, por ejemplo, a Venezuela o a Latinoamérica en general, a aquellos países con los que estaba enfrentado por bueno, distintas situaciones, sobre todo alineamiento geopolítico, pero que producto de la guerra en Ucrania ha tenido que empezar a flexibilizar. Se combinan estas dos líneas y termina siendo bastante ambigua la política. Gracias, Ale. Vero, Sí, ¿algo para agregar? agregar nada más que, bueno, la agenda bilateral que plantea Jorge Argüello entre Argentina, el embajador argentino en Estados Unidos. Esta agenda bilateral entre Argentina y Estados Unidos incluye la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el respaldo del gobierno de los Estados Unidos a la Argentina para finalmente llegar a un acuerdo y que este acuerdo sea aprobado por el Congreso. En cuanto a Estados Unidos y estas idas y vueltas, la política exterior de Estados Unidos parece ser siempre la misma o ir en el mismo sentido, al margen de si es Trump o si es Joe Biden quien conduce los destinos de los estadounidenses, y este es uno de los cuestionamientos del gobierno argentino, ¿no? Que la mirada que tuvo Trump hacia Latinoamérica parece no haber cambiado demasiado, salvo estos gestos, en relación a la gestión de Joe Yo siempre Biden. digo lo mismo, ¿no? Donald Trump se presentó ante el mundo como un monstruo y Obama como un socialista, si querés, bajo la mirada de muchos norteamericanos. Sin embargo, el gobierno demócrata de Obama fue quien más deportaciones generó en Estados Unidos. Más de 500.000 de personas fueron expulsadas del país. La mirada imperialista, digo, Claro, Estados Unidos la sigue teniendo al margen. De todos modos, hay diferencias profundas Sí, entre pero Trump y Los Joe enemigos son los mismos, por lo pronto. Claro, claro. A veces un poquito la cáscara cambia, ¿viste? El formato, el envoltorio, pero en definitiva lo que hay adentro es lo mismo, ¿no? Gracias.